Radio María presenta Estar con Él, un espacio para reflexionar en torno a la importancia de la adoración eucarística en nuestra vida de fe. Conduce María Teresa Domínguez. Buenas tardes aquí, querida familia de Radio María. Comenzamos el programa Estar con Él, que va a tratar de la adoración eucarística. ¿Ya? Este es nuestro primer programa. La idea de este programa es proponerles a ustedes como gran familia el valor de la Sagrada Eucaristía y ver de dónde proviene en la historia de la Iglesia, cómo se inició esto de que hayan capillas de adoración permanente, cómo se gesta, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo mismo acercarlos más a la amistad con el Señor. Y estamos hoy día en este primer programa con el padre Juan Ignacio Ovalle. Él es párroco de la parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel, es sacerdote diocesano. ¿Cómo está, padre Juan Ignacio? Muy bien, María Teresa, muy contento de poder estar aquí en Radio María y junto a quienes nos escuchan, poder hablar y compartir sobre lo más grande que tenemos, que es Jesús y Jesús en la Eucaristía. Este quiere ser un nuevo programa en que queremos dar a conocer esta iniciativa como miembro de la Comisión de la Adoración Eucarística Nacional de Chile, que llevamos adelante esta promoción de las capillas de adoración y queremos invitar a cada uno de ustedes a redescubrir el tesoro tan grande que es la Eucaristía celebrada, la Eucaristía como alimento de nuestra vida y la Eucaristía adorada como la presencia de Jesús en medio nuestro. Parece genial, me parece genial. Y empezando con el principio, yo quería preguntarle, padre, ¿qué significa la palabra Eucaristía? ¿De dónde proviene? Es una palabra griega que significa acción de gracias. Hay muchos términos para hablar de la misa, la fracción del pan. Son distintas dimensiones que nos ayudan a entrar en este que podríamos llamar el misterio eucarístico. Jesús que celebra a través del sacerdote su entrega de su vida por nosotros, como lo vamos a revivir especialmente este Jueves Santo, y la celebración de la Eucaristía se prolonga en la adoración. Y la celebración de la Eucaristía apunta a comer el cuerpo de Cristo que se ha entregado por nosotros, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Espectacular. Otro día, hablando con el director de esta radio, el padre Roberto Navarro, hablaba del origen de la palabra entusiasmo, que también es una palabra de origen griego que quería decir lleno de Dios. Entonces podría decirse que la Eucaristía, esta acción de gracia, nos llena de entusiasmo, nos llena de Dios. Así es. Sí. ¿Cómo surge? La pregunta normal, ¿no? ¿Cómo surge esto de la oración eucarística? Los primeros cristianos, estamos pensando en los cristianos del siglo I, Egipto, la zona de Medio Oriente, Judea, Roma, ¿hacían adoración eucarística? Quizás no como lo entendemos hoy en día, pero siempre antes de comer el cuerpo de Cristo se le adoraba, porque se le reconocía que eso ya no era pan, sino que era el cuerpo del Señor, ya no era vino, sino que era su sangre. Y eso que se comía, previamente se había adorado. Y se refleja, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando el sacerdote, antes de comulgar, se arrodilla, ¿cierto? Uh-huh. O después de consagrar y elevar el cuerpo y elevar la sangre del Señor, también se arrodilla. Y ya desde la celebración eucarística lo está adorando el sacerdote y el pueblo de Dios. Y con el paso del tiempo, los procesos llevan tiempo y la Iglesia va profundizando paso a paso en estos misterios tan grandes. No es que la Iglesia de un día para otro comprenda todo, sino que la comprensión de los misterios de la fe va avanzando día a día, año tras año, siglo tras siglo, y fue comprendiendo que el Señor no solo estaba en la celebración eucarística, en que se alimentaba a los participantes, sino que también se vio la necesidad de llevarla a los moribundos, a los enfermos, a los encarcelados. Entonces, parte del cuerpo del Señor consagrado se reservaba para llevarlo a los enfermos. Y con el paso de los siglos, también
se va reservando en ciertos lugares dignos, bien preparados en la iglesia, para recibir el culto de adoración. Perfecto, y acá cuando hablamos de esa reserva, estamos hablando de los siglos noveno, décimo, después de la caída del Imperio Romano. Cuéntenos un poco más sobre eso. Sí, hay distintas formas de culto eucarístico fuera de la misa que se van a ir desarrollando, como las procesiones, la bendición del Santísimo, la exposición más prolongada de la hostia santa, ya sea en un copón, ya sea en un ostensorio o custodia, y va generándose corrientes, movimientos que van en la iglesia destacando esta dimensión de la presencia real de Cristo bajo las especies consagradas. A veces en respuesta a herejías que niegan la presencia real del Señor y dicen que es solo un simbolismo, que es solo una figuración, y ahí tenemos la respuesta de la iglesia, por ejemplo, en los concilios de Trento y después con la fiesta del Corpus Christi, que en 1264... Sí, eso me quería comentarle, ¿no? Este milagro eucarístico de Bolsena o de Corpus Christi. ¿Qué pasó en Bolsena en 1263-64? Cuénteme un poco sobre eso. Estamos pensando en el siglo XIII, en edad floreciente, la Edad Media, digamos, esto me imagino que precioso. Uno se imagina estas ciudades llenas de color en Italia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Hay distintos milagros eucarísticos en los cuales el Señor hizo ver que a veces las hostias sangraba o que las especies no se corrompían y perduraban por años y años y siglos, o a veces el cuerpo del Señor, el pan consagrado, devenía en carne humana. Hace un par de años estuvo el doctor Ricardo Castañón aquí en Chile hablando de los milagros eucarísticos, uno de los mayores entendidos en el mundo entero, y es bien impresionante. Pero me atrevería a decir que el mayor milagro es el que se celebra en cada Eucaristía, en que revivimos la pasión, muerte y resurrección del Señor, en que hacemos recuerdo vivo, o sea, memorial de la entrega que hace el Señor de su vida por nosotros. Y ese milagro, el milagro de cada Eucaristía, el milagro más grande que hay sobre la tierra, en que el Señor celebra nuevamente, hace hoy presente, actual, su obra salvadora al celebrar la Eucaristía a través de nosotros, humilde sacerdote, y vuelve a alimentar a su pueblo diciendo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Y lo adoramos durante la Eucaristía, nos alimentamos de su cuerpo y después esa Eucaristía, esa celebración se ve prolongada en la adoración. ¿Puedo sumarle otro milagro? Tener fe, ¿no? Cuando Santo Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, porque toca su costado. Y el Señor le dice: Tomás, dichosos los que han creído sin haber visto, porque tú has visto. Exacto. Sí, creo que también ese es un gran milagro que podemos también agradecer, ¿no? El milagro de la fe, sin duda. Felices los que creen sin haber visto. Y la fe es un don de Dios que también hay que pedir, por un lado, pero también hay que cuidar, porque la fe es como una plantita, digo yo, que hay que cuidarla, que hay que regarla para que se despliegue, crezca, se fortalezca. Entonces la fe es don, pero también es tarea. Perfecto. Y esa tarea también es la que nos ayudan a cumplir, ¿no? En este caso la oración eucarística, y como hemos visto ya en diversas capillas que empiezan a surgir a propósito de esto, alrededor del mundo. ¿Cómo se despliega este culto, veneración en la Eucaristía? ¿Hay algún tipo de hito en especial histórico, algún milagro, o esto es por etapas? Si nos puede comentar cómo se va desplegando. Principalmente en Europa, y este culto eucarístico fuera de la misa es algo propio de la iglesia latina, digamos, de la iglesia
católica occidental, de la iglesia romana. Claro. ¿Ya? No es una cosa que uno vaya a encontrar en la iglesia de Oriente. Y se fue y se ha ido desplegando a lo largo de los siglos con expresiones como las 40 horas. Durante 40 horas seguidas se exponía a Jesús sacramentado y en turnos de usualmente 1 hora la gente le iba adorando. Perdón que interrumpa, pero a propósito de eso está la Virgen de las 40 horas en Limache, porque trajeron esta imagen de la Inmaculada, estamos hablando del siglo XIX, a una capilla terminada cuando estaban haciendo esta misma adoración de las 40 horas. Por eso y el por eso nombre. se le llama la Virgen de las 40 Todos horas. Todos los días se aprende algo nuevo. Así es. Y tiene que ver también con la reparación. Cuando el Sagrado Corazón de Jesús se aparece a Margarita María y toda la espiritualidad francesa del siglo XVI en adelante va a subrayar esta dimensión de acompañar a Jesús, de reparar por la ingratitud del mundo, y es una de las características de la devoción eucarística, esta de reparación y acompañar a Jesús, que está muchas veces solo, abandonado, en que los hombres somos ingratos. Muchas veces no nos acercamos a celebrar la Eucaristía domingo a domingo, como la fuente, la cumbre de nuestra fe. Y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, la Conferencia Episcopal Norteamericana como un todo ha invitado al país a una Eucharistic Revival, como dicen los norteamericanos, es decir, un renacer, un recomenzar eucarístico, porque sin la Eucaristía no tenemos iglesia, sin la Eucaristía no tenemos el alimento de su palabra y de su cuerpo y sangre. Es la fuente de todo. La fuente y la culmen de toda vida cristiana. El ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, lo tengo aquí, dice así, en el primer número, comienza diciendo: la celebración de la Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana, tanto para la Iglesia Universal como para las asambleas locales de la misma Iglesia. Ahí se entiende la Eucaristía celebrada domingo a domingo. Por eso que es tan bonito cuando uno ve familias que van domingo a domingo, con calor, con frío, a celebrar la Eucaristía. Y ya que hablamos de Eucaristía y de celebración y de oración y reparación, ¿le parece que nos vayamos a una pausa musical con el Pange Lingua y después nos volvemos con Santo Tomás? Eso. Un himno de oración eucarístico precioso. Escuchemos este himno que nos habla de, quizá una palabra para introducir este canto tan bonito. Este es un himno al cual se le puso música, compuesto por Santo Tomás, que tiene una profunda teología y una belleza maravillosa, y que nos habla de estas dimensiones del misterio eucarístico, para hablarlo en forma global. Ya volvemos. Pange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quem in mundi pretium fructus ventris generosi rex effudit gentium nobis status nobis natus ex intacta virgine et in mundo conversatus sparso verbis semine sui moras incolatus miro clausit ordine in supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene civis illegalibus civum turbe tuo tenet
prestet fide supplemento sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedentiga vutroque comparsit laudatio. Y estamos de vuelta después de la pausa musical del maravilloso Pange Lingua en latín, pero que en español, ahí en castellano, nuestra lengua vernácula, con el padre Juan Ignacio le vamos a traducir, no se preocupen, lo que quiere decir sus maravillosos versos, ¿no? Padre Juan Ignacio, a ver, comienza usted. Claro, dice Pange Lingua gloriosi corporis mysterium. Canta lengua el misterio del glorioso cuerpo y de la preciosa sangre que en beneficio del mundo, el Rey de los pueblos, fruto de un vientre generoso, derramó. Es decir, no habla de Jesús que está glorioso, resucitado en el sacramento de la Eucaristía. Y habla después, más adelante, en la noche de la última cena, recostado con sus discípulos, después de cumplir fielmente la ley con los alimentos establecidos, se da con sus manos como comida a los 12. Ese es, por así decir, el núcleo de la Eucaristía. Jesús que se da por entero, que se entrega, que se dona por nosotros, para nosotros. Y dice Santo Tomás, verbo hecho carne, el pan real, con su palabra en su carne convierte. Es decir, así son los sacramentos, es la palabra de Dios que es eficaz, que es performativa, que transforma la realidad. Y Jesús con sus palabras transforma el pan en su cuerpo, el vino en su sangre. Y por eso decimos que es verdadero cuerpo, verdadera sangre. Es el cuerpo nacido de María, el cuerpo que fue clavado en la cruz, el cuerpo del Señor que está ahí presente por nosotros, para nosotros. Y cumple esa promesa el Señor, ¿cierto? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cumple su promesa también. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y está con nosotros. De nosotros, como decíamos, está el desafío de la fe, de ser capaz de reconocerlo vivo, actuando desde la Eucaristía. Yo creo que lo más importante es, María Teresa, darnos cuenta que Jesús está en la Eucaristía, no de brazos cruzados. Desde la Eucaristía, cuando vamos al sagrario, para qué decir cuando celebramos la misa, el Señor está ahí derramando su misericordia, su amor, sanando, así como pasó por Galilea, sanando a los ciegos, a los sordos, perdonando a los pecadores, animando a los desanimados, confortando a los afligidos. Así también el Señor hoy, este 2024, sigue actuando poderosamente desde la Eucaristía a quienes se acercan a Él con fe y confianza. ¿Qué pasa cuando hay personas que dicen que el Señor tiene un silencio respecto a mí? Le pido, lloro, voy donde Él y veo como que no, que tengo mi cruz que me pesa todavía demasiado. Cuando la persona de repente se acerca también quizás demasiado cerrada. O sea, ¿qué pasa cuando la persona ve que está el Señor pero no se siente respondida en sus afanes, en sus intenciones, etcétera? ¿Qué se le puede decir? Así es la fe. El Señor prometió, el que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. Seguir al Señor no es para llenarse de aplauso. El cardenal Bantuan, de feliz memoria, decía que Jesús es un muy mal propagandista, porque prometía persecuciones y cruces. Sí, claro. No había estudiado marketing. Pero quien busca al Señor lo encuentra. Dice la Escritura, acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes.
rechacen al diablo y él huirá de vosotros. El Señor a veces se toma su tiempo para escuchar y nos responde siempre, no como nosotros queremos a veces, sino de otras maneras, con otros tiempos, de otras formas, porque Él es Dios y Él sabe. Nosotros somos siervos, Él es el Señor, Él es Dios. No tenemos que nosotros imponerle a Él las maneras, los tiempos que me tiene que responder, pero sí sabemos que Él escucha. Hay un salmo muy bonito que dice: este pobre hombre invocó al Señor y el Señor lo escuchó y lo libró de sus angustias. Y en otro texto dice: el Señor escucha al pobre que lo invoca. Yo creo que todos tenemos de una u otra manera experiencia de haber sido escuchados, oídos por el Señor. Así es. Y quería preguntarle, escuchados y oídos, usted me habló, esto estábamos antes del programa, ¿no?, de las 3 dimensiones de la adoración eucarística o de la misma Eucaristía. Si pudiésemos repasarlas, estas 3 dimensiones. Claro. Usualmente en la teología eucarística se habla del misterio eucarístico globalmente, y lo fundamental es la celebración de la misa, que llamamos el sacrificio de la misa, porque se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. En cada Eucaristía es la cruz que Dios da su vida por nosotros. En cada Eucaristía, de modo incruento, se renueva, se actualiza la ofrenda que hace Cristo de su vida por nosotros, el sacrificio en primer lugar. Junto a ello está el banquete, el alimento. La Eucaristía, nosotros vamos a comer el cuerpo del Señor. Nos alimentamos de su palabra, ¿cierto? Por eso está la liturgia de la palabra, y nos alimentamos del cuerpo del Señor, que Él había dicho: esto es mi cuerpo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Sacrificio, banquete y presencia. Es decir, que Jesús está ahí realmente presente en lo que nosotros llamamos la presencia real. No porque las otras presencias del Señor no sean reales, sino que porque esta es la presencia por excelencia, por antonomasia, donde está con su cuerpo y su sangre, con su alma y con su divinidad. Así como caminó y estuvo presente para sus apóstoles en las tierras de Galilea, así está presente para nosotros en cada hostia consagrada. Dan ganas como de, esto es como un deseo un poco de princesa, pero de tener una capilla propia en la casa. ¿Uno puede llevarse la Eucaristía para hacer la adoración en la casa? No. Yo sé que no, pero en el fondo que nos explique un poco por qué. Claro. La Iglesia siempre ha cuidado mucho la reserva eucarística, es decir, la presencia de Jesús en la Eucaristía, y para eso fomenta que las iglesias estén lo más abiertas posible. Perfecto. Y donde está el Señor, porque hay capillas a veces del campo que se abren a lo lejos y muchas veces ahí no se reserva al Señor porque sería como dejarlo abandonado. Pero en los lugares más céntricos, la iglesia invita a que al menos algunas horas en el día, cada día se pueda abrir la iglesia donde está Jesús en la Eucaristía. Nosotros los sacerdotes tenemos ese privilegio de, con el permiso del obispo, poder tener capilla en la propia casa, donde está el sacerdote o la comunidad de sacerdotes que viven juntos. Y es sin duda un tesoro maravilloso. Algunas comunidades religiosas también. Perfecto, pero en todo caso admira mucho que siendo el Señor Hijo de Dios Padre, Rey de Reyes, Creador Todopoderoso, perfecto Dios, perfecto hombre, se haya convertido en pan y se haya quedado con nosotros de aquí a toda la eternidad. ¿Cómo lo ven las otras religiones esto? Me imagino yo pensando en testimonios de personas conversas, ¿no? ¿Qué ha sido la Eucaristía para personas que se han convertido con esa sorpresa, ¿no? Porque por un lado uno dice, pero ¿cómo un Dios tan magnificente, tan enorme, tan insondable puede hacerse tan pequeño y hacerse hombre y además quedarse en una especie tan sencilla como el pan? Claro, como dice esa canción que yo creo que la conocemos bastante, milagro de amor, tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. San Francisco de Asís tiene un texto muy bonito en una carta que
escribe a los franciscanos y dice: contemplad la humildad de Dios, contemplad la humildad de Dios, que se hace tan pequeño, que se anonada para hacerse hostia, un poquito de pan. Y invita después: entréguense también ustedes por entero, dense por entero a aquel que se ha dado a ustedes. Miren qué bonito, como ese juego que dice Francisco así, a ese Dios que es todopoderoso, que es grande, que se anonada en la cruz, que se anonada en la Eucaristía para dársenos a nosotros. Invita a Francisco así: démonos también nosotros a Él, entreguémonos por entero. Para las otras religiones esto sin duda que es desconocido. Cuentan que desde Inglaterra fueron a visitar a San Juan Bosco en Italia, que trabajaba con los jóvenes, personas que trabajaban en el Ministerio de Educación. Estamos hablando de los años 1850 más o menos, y vieron una sala enorme con niños de muy escasos recursos trabajando en silencio, muy ordenadamente, y le preguntan, Don Bosco, como trataban a los sacerdotes italianos, ¿cuál es el secreto para esto? Y él le dice: mire, ustedes no tienen ese secreto porque ustedes son protestantes, no son católicos. Y le dice: el secreto es la Eucaristía, la confesión frecuente y la Virgen María. Tesoros que lamentablemente son solo de la Iglesia Católica, pero es cierto, el tesoro de la Eucaristía. Don Bosco era un santo muy eucarístico y muy mariano, y que va muy de la mano, porque es María la que nos da a Jesús Eucaristía, el cuerpo de Cristo que recibimos, el cuerpo que Él tomó de María, como lo decía muy preciosamente Santo Tomás, este cuerpo que nace de la Virgen. Y volviendo a otro himno eucarístico o a otro poema, por ejemplo, ¿tiene alguna composición, algún soneto? A mí me encantaba, hay un soneto a Jesús crucificado de Lope de Vega, que me fascinaba y que hablaba de este señor que siempre golpeaba nuestra puerta mientras uno le decía, bueno, ya le abriremos, la ventana en el fondo. Pero si hay algún otro poema, otro soneto que podamos recomendar a nuestros lectores que hable alguna oración, digamos. Además del Pange Lingua, Sí, está el Tantum Ergo de Santo Tomás de Aquino, que se puede encontrar en internet, que también habla de este misterio eucarístico en que Dios se da por entero al ser humano para hacerse nuestro alimento, para hacerse nuestro compañero de viaje, para hacerse nuestro amigo. Jesús nos dijo en el Evangelio: ustedes no los llamo siervos, ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Es Jesús que ha inventado, por así decir, ha creado esta maravilla de la Eucaristía para estar tan cerca de nosotros, en cada barrio. ¿Cuál es el vecino más ilustre? Es Jesús, porque en cada barrio, por lo menos en el Gran Santiago y en gran parte de Chile, está Jesús vivo en la Eucaristía. Es el hijo ilustre, por así decir, de la comuna, sí. Y lo podemos encontrar siempre. No se me viene a la mente algún poema especialmente. Tengo uno que me aprendí de chica y aquí lo tengo para que no se me olvide, pero es muy bonito, de Rafael y Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó la llaga de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosura soberana, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Qué bonito, ¿ah? Sí. Es un llamado a que no respondamos mañana siempre, sino que respondamos al tiro. Así es. Cuando el Señor golpea nuestra puerta para que lo vayamos a adorar. No es difícil. Hoy en día uno puede pasar por la micro, el recorrido, la ruta, y hay iglesias. Estamos en una ciudad, estamos en un país
una cultura católica, en el fondo uno camina a la pega, uno de vuelta al trabajo, puede pasar. Incluso María Teresa, voy más allá. A veces hay muchos que nos escuchan que están postrados en su cama, privados de libertad, en los hospitales, y ellos se estarán preguntando, ¿cómo puedo hacer yo para adorar a Jesús que está vivo, presente en cada sagrario? Usted que me escucha, yo lo invito a ir en espíritu a los pies del sagrario más cercano de la iglesia donde está Jesús ahí vivo, y en espíritu adorarlo. Que esté a 10 kilómetros para el Señor es lo mismo que esté a 1 metro, si es que usted está decidido a querer adorarlo, reconocerlo como su Dios, y ir en espíritu, por así decir, como les decía, a los pies de Jesús Eucaristía presente en la hostia consagrada, y desde su lecho de enfermo, desde tu lugar donde estás recluido, adorar a Jesús y decir, Señor, yo te reconozco como mi Dios, como mi Señor, te agradezco que estés vivo, presente en nuestras iglesias, quiero poder recibirte luego, concédeme poder celebrar la Eucaristía, concédeme poder alimentarme de tu palabra y de tu cuerpo lo antes posible. Perfecto, con esta gran reflexión, ¿no? Porque el Señor está para todos, ya estés en el hospital, en la cárcel, en la calle, en fin, en el cuidado de alguien, etcétera. El Señor siempre está ahí, solo quiere adorar de corazón, de espíritu, como decía usted, Padre Juan Ignacio, eso es también adorar al Señor. Vamos cerrando. Quisiera cerrar con una frase que nos dice el ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, hablando de la adoración. Miren qué lindo lo que dice. A propósito, invitándonos a nosotros a ir a estar junto a Jesús Eucaristía y prolongar la misa, dice, permaneciendo junto a Cristo el Señor, disfrutan de su trato íntimo, le abren su corazón y ruegan por la paz y la salvación del mundo, ofreciendo con Cristo toda su vida al Padre en el Espíritu Santo. Ese es el sentido de la adoración, estar a los pies del Maestro, escucharlo y que Él transforme nuestro corazón para que lleguemos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Seamos hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad. Si adoramos es para que Jesús nos transforme y nos envíe al mundo a dar a conocerlo, a servir al mundo, a transformar el mundo según los principios del Evangelio, a estar cerca del pobre, del enfermo, del necesitado. Si adoramos a Cristo es para que Él nos envíe fuera. Como dice el texto de la Escritura, los llamó para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Perfecto, ya gran cierre de este primer programa de Estar con Él. Ya nos veremos el próximo jueves a las 4:30, un capítulo imperdible, y sobre todo para que su corazón esté lleno de esa paz que da solamente el Señor. Gracias, María Teresa, gracias a ustedes y recen por mí y por todos los sacerdotes y también por toda la labor de Radio María. Chao, chao. Un gusto. Adiós. Adiós. Que el Señor les bendiga. Hemos presentado Estar con Él, un espacio para reflexionar en torno a la importancia de la adoración eucarística en nuestra vida de fe, conducido por María Teresa Domínguez. Sigan en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.